Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia Zoom relacionada con el tema 2 de tecnología de hidrocarburos, lo concerniente a la parte de fases de la industria petrolera, específicamente la fase de exploración, para tratar de conseguir información que nos lleve, ¿verdad?, a la consecución de un yacimiento que contenga hidrocarburos, gas o petróleo. En la videoconferencia anterior vimos todas las fases que lleva, o los pasos que debe realizar la exploración petrolera para tratar de obtener información. ¿Ok? En esta ocasión vamos a mostrar y vamos a ver los métodos que utilizan o que se utilizan en la fase exploratoria para conseguir esa información. Sin embargo, siempre hay que aclarar que esta cantidad de información que conseguimos mediante estos métodos nos va a permitir, ¿verdad?, tener una mayor certeza de la posibilidad de encontrar hidrocarburos en una región. Recuerde que, como dijimos anteriormente, solamente la perforación de un pozo exploratorio nos podrá confirmar la existencia de hidrocarburos en una zona, un yacimiento, o como usted quiera decir, en una arena. Así. No hay otra forma de, pero esta data que se consigue a través de estos métodos de prospección exploratoria nos ayuda a disminuir la incertidumbre que tenemos o que vamos obteniendo a través de el análisis de una área o región, el análisis de aquellos ¿cómo se llama?, elementos, de aquellas trampas que pudieran existir y que contengan hidrocarburos. Hay otra manera. Por eso es que la parte exploratoria, dentro del contexto de la industria petrolera como tal, es la parte que necesita más evaluación. Es la parte donde se realiza el mayor costo. ¿Por qué? Porque toda la información que se consigue mediante la geología y la física y luego con la perforación del pozo exploratorio incrementa los costos de producir hidrocarburos en una región. Es más, muchos pozos exploratorios, después de conseguir obtener toda esta información, no alcanzan el objetivo desde el punto de vista económico, que es conseguir hidrocarburos. Por supuesto, alcanzan el objetivo que vamos delimitando la zona, ¿ya? Vamos analizando mejor, tenemos un mejor análisis del área donde estamos trabajando para conseguir hidrocarburos. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver la presentación. Ok, aquí tenemos los métodos de prospección. Los métodos de prospección son simplemente métodos, tecnología que nos va a permitir recabar información del área en estudio donde sospechamos que puede existir una trampa con hidrocarburos. Las técnicas de exploración más comunes en la búsqueda de indicios de hidrocarburos o derivados en superficie son los afloramientos.
Los afloramientos en superficie son los elementos o las partes de la geografía donde estamos estudiando que nos permiten tener una idea de que hay posibilidad de que exista hidrocarburos en la zona. Por ejemplo, un mene. Un mene en superficie, usted sabe que es un sitio, un lago de asfalto que puede existir en una zona. Eso es el primer indicio que en alguna parte puede haber hidrocarburos, por supuesto. Hay hidrocarburos en el lago, en el mene, pero a lo mejor en el subsuelo no existe la cantidad de hidrocarburos económicamente viable para llevar a cabo un desarrollo más amplio. Sin embargo, es el principio. Comenzamos por ese principio. A veces no existe mene y tenemos que utilizar la tecnología para tratar de recobrar, analizar otras cosas y poder recabar información sobre la zona. ¿Okay? Esto no significa necesariamente, ¿verdad? Estos afloramientos, como dije anteriormente, no necesariamente significan la existencia de un yacimiento explotable en el subsuelo. Cuando uno se refiere a yacimiento explotable en el subsuelo, es aquel que económicamente pueda pagar un desarrollo más amplio de la zona. Porque un pozo no necesariamente, una cantidad pequeña de volumen de hidrocarburos no necesariamente paga un proyecto más grande. Un estudio geológico de superficie, por supuesto, es esencial para descartar determinadas zonas o delimitarlas. Ese estudio nos va a delimitar más la zona que queremos estudiar, la zona donde posiblemente podamos tener hidrocarburos. ¿Ah? Eso nos va a permitir, al delimitar la zona, ¿verdad?, realizar nuevos trabajos de exploración. Eso nos va a permitir descartar que haya existido una roca madre o que exista una roca almacén o que exista una trampa o una estructura, ¿verdad? Un estudio geológico detallado del subsuelo no es siempre posible. ¿Por qué? Porque existen zonas de difícil acceso, como aquellas zonas que están situadas bajo el mar o bajo dunas. Recuerden, cuando vimos la primera parte del origen de los hidrocarburos, vimos una zona que queda entre Inglaterra y Noruega, que se llama el Mar del Norte. El acceso a esa zona para delimitar la presencia de hidrocarburos en esa zona es difícil. Pero si el proyecto vale y la cantidad de hidrocarburos comercial en la zona lo vale, hay que realizarlo. Los países y las corporaciones lo realizan. Para eso existe tecnología. La geología no solo no es única, con ella no basta solo con geología para determinar la presencia de hidrocarburos en una zona. Necesitamos otra ciencia que nos ayude a tratar de ubicar y a eliminar esa incertidumbre del área donde estamos explorando. Esa otra ciencia es lo que se conoce como geofísica. La geofísica incluye varios tipos de exploración. ¿Cuáles son los dos métodos básicos de exploración? Los métodos indirectos, mediante la geofísica, y los métodos directos, que son los sondeos con recuperación de núcleo. El núcleo no es más, como vimos anteriormente, en la clase anterior, un trozo de roca, ¿verdad?, que obtenemos del subsuelo. Ese trozo de roca se preserva y se lleva al laboratorio y ahí, con detenimiento y con expertos especializados en el estudio, determinamos todo lo que geológicamente representa, ¿verdad?, la zona donde el núcleo fue recuperado.
¿Cuál es la técnica o cuáles son las técnicas de exploración previa que se conocen en la industria petrolera? Como dijimos anteriormente, debemos comenzar por los indicios de superficie. Luego, realizar el estudio geológico de la zona. Debemos analizar toda la geología de la zona para ir desechando, ¿verdad?, aquellas incertidumbres que se nos presenten en la zona. Utilizar la gravimetría, que es variaciones laterales del campo gravitatorio por diferente densidad de roca. Esta herramienta es muy importante, se utiliza para así ir detectando qué tipo de roca estamos consiguiendo en el área que estamos estudiando. Esa gravimetría puede ser aérea o terrestre, ¿verdad? Y la finalidad, ¿verdad?, donde ella tiene más uso y más certeza es en la determinación de formaciones salinas a baja profundidad. En la teoría del origen de los hidrocarburos es cierto y hay bastante certeza que en un domo salino, alrededor de un domo salino, tenemos presencia de hidrocarburos. Utilizamos también la magnometría, el cual mide la intensidad magnética de las rocas, mayor a más profundidad por el contenido metálico de la roca. Utilizamos la sísmica, dos tipos de sísmica específicamente, la sísmica de refracción, que mide la velocidad de propagación de una onda. La onda cuando se emite choca con aquellas formaciones y por supuesto la respuesta se tendrá menos tiempo si la roca es más dura, ¿verdad?, que una roca menos dura. La roca más dura puede indicar la presencia de una trampa. Recuerden que las trampas son rocas impermeables que no permiten, ¿verdad?, la transmisibilidad de los fluidos o los hidrocarburos en la zona donde está la trampa. La sísmica de reflexión registra ondas reflejadas en la discontinuidad del subsuelo. ¿Qué forma tiene la estructura que tenemos allá? ¿Cuál es la discontinuidad de esa estructura? Para la sísmica de reflexión tenemos la sísmica terrestre y la sísmica marina, porque hay que buscar petróleo en cualquier parte de este planeta. La terrestre no es más que el uso de explosivos o vibradores, ¿verdad?, que es el emisor, y en superficie están colocados los receptores de estas ondas, que se conocen como geófonos en la sísmica terrestre. Lo mismo pasa en la sísmica marina. Cañones de aire comprimido, ¿verdad?, que son los emisores de esa onda, y los geófonos que se conocen como receptores en esa zona. Los geófonos tienen otro nombre que se conocen como hidrófonos cuando es una sísmica de reflexión marina. Ambos son receptores de las ondas que refleja la estructura terrestre, ¿verdad?, por efecto de una onda o la propagación de una onda debajo del subsuelo. También analizamos la geoquímica, que son las posibles trazas de hidrocarburos en el suelo y agua subterránea o superficiales. Como ven, existe una gama de técnicas, de tecnologías que nos permiten disminuir la incertidumbre que tengamos en un área con la finalidad de buscar hidrocarburos. Métodos geofísicos de prospección de hidrocarburos. Los métodos indirectos más usados son los métodos sísmicos de prospección, los gravimétricos y los registros de pozo, ¿verdad? Los sísmicos de prospección nos ayudan a delimitar bolsas de petróleo de diámetros de tan solo 10 metros y es un método cada vez más utilizado por la precisión del método. Se basan
en la generación de ondas elásticas u ondas sísmicas y su propagación en el terreno. Entonces el terreno se bombardea con este tipo de ondas y las estructuras del subsuelo reflejan esas ondas, ¿verdad? Porque rebotan en ellas y son recibidas en superficie por los receptores o geófonos. Los métodos gravimétricos utilizan, como vimos anteriormente, la gravimetría, ¿verdad? Se utilizan para encontrar grandes cuerpos diapíricos asociados a estructuras mixtas. Recuerde que las estructuras no son homogéneas. Las estructuras bajo el subsuelo son heterogéneas. Hay una cantidad de estructuras depositadas a lo largo de los millones de años, ¿verdad? De diferente cantidad, de diferente tipo de arena, de diferentes tipos de sedimentos, ¿verdad? Entonces, la gravimetría nos ayuda mucho a poder descubrir o analizar esas estructuras, a diferenciar estructuras mixtas, ¿verdad? ¿Qué hace la gravimetría? Como dijimos anteriormente, mide la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa determinada. Los registros de pozo son gráficas secuenciales que se van recibiendo y se van obteniendo a medida que vamos bajando una sonda a través del pozo. A un registro a pozo, por eso es que se llama registro a pozo. Debemos tener o estar construyendo un pozo. Debemos perforar un pozo para poder bajar registros, obtener registros de pozo. Entonces, bajamos una sonda, ¿verdad? Con un cable. Esas sondas tienen tecnología, bombardea la formación, ¿verdad? Con el tipo de tecnología que esté utilizando o la propiedad que quiera medir, y ella va secuencialmente generando un perfil, un log, un perfil continuo de cómo se comporta la estructura a medida que usted la va bombardeando con la propiedad que usted quiera medir, ¿verdad? Estos registros nos indican de forma indirecta alguna propiedad de los materiales. Para obtener estas gráficas, ¿verdad?, requiere la existencia de un sondeo. Vamos a sondear, vamos a bajar una herramienta a través del pozo para sondear el pozo. Y esta sonda que se baja a través del pozo puede está equipada para hacer registros de las siguientes naturalezas. Vamos a ver cuáles son los tipos de registros que se hacen mediante estas sondas en los sondeos de pozo. Estos registros nos pueden medir microgravedad, que son la densidad de los cuerpos atravesados por la sonda. Radiometría, naturaleza litológica de la zona que está. Densidad de roca. Radioactividad. Estos registros se pueden correr a hueco abierto o a hueco entubado. ¿Qué significa hueco abierto y qué significa hueco entubado? El hueco abierto es el hueco original que la mecha de perforación va realizando en el pozo, controlando el fluido que está en el pozo, la presión del pozo. Podemos bajar la sonda dentro del pozo y hacer un estudio de la zona desnuda del pozo. Esos registros también pueden ser corridos en tubería, entubado. Después que sacamos, podemos bajar la tubería de revestimiento dentro del pozo y a través de la tubería de acero tener una medida de la propiedad de la formación que tengamos a fin de evaluarla. Electricidad. Las rocas tienen propiedades eléctricas y los fluidos que están dentro de la roca también tienen propiedades eléctricas. Si usted, el agua
es bastante conductiva, es poco conductiva de electricidad. Perdón, es muy conductiva, poco resistiva. El petróleo es lo contrario, o los hidrocarburos es lo contrario. La roca también es lo contrario. Una roca dura tendrá menos respuesta a la electricidad o mayor respuesta a la electricidad, dependiendo del fluido que tenga la roca. Si contiene hidrocarburos, ¿verdad? Será más resistivo, menos conductivo. Entonces, la electricidad, cuando bombardeamos la formación con un registro eléctrico, ¿verdad? Lo que nos va a decir es qué tan resistiva es la roca, qué tan conductivo es el fluido que está dentro de la roca. Porque acuérdense que las rocas sedimentarias están constituidas por poros. Dentro de los poros se almacenan los fluidos. Esos fluidos nos van a dar a nosotros una respuesta eléctrica de su conductividad o su resistividad. La medida que obtenemos con los registros eléctricos, ¿verdad?, está identificada en las medidas de potencial instantáneo, en las medidas de resistividad de la roca. Existen otros registros, ¿verdad?, que no son eléctricos, registros sónicos, ¿verdad?, que analizan cómo el sonido viaja a través de la formación y qué respuesta tiene cada estructura, fluido que pueda contener la roca. La cantidad de hidrógeno. Recuerden que el hidrocarburo está compuesto por cadenas de carbono e hidrógeno. El agua también está compuesta por hidrógeno, H2O. Entonces, la respuesta del fluido, ¿verdad?, ante la presencia del contenido de hidrógeno nos permite a nosotros también poder determinar si una zona es posible de contener hidrocarburos o contener agua. El método en el neutrón nos mide la cantidad de porosidad de la roca. Ese contenido de hidrógeno dentro de la zona, de la porosidad de la zona, ¿verdad?, nos da el tamaño del poro, qué promedio de porosidad tiene la roca. Si la porosidad es mayor, sabemos que la cantidad de hidrocarburos que puede existir o de agua en la zona va a ser bastante alta. Densidad de la roca, densidad de los fluidos que estén dentro de la roca. El perfil de densidad o el registro de densidad, cuando hay presencia de gas o petróleo, es fácilmente detectable porque ambas curvas se cruzan. Y al cruzarse, es indicativo de que estamos en presencia de una zona con hidrocarburos. Esos registros también nos dan el buzamiento, hacia dónde va la estructura, hacia dónde buza, cuál es la pendiente de la estructura. Okay. Los métodos geofísicos tienen una ventaja. Nos dan bastante ventaja en la prospección. Mediante estos sondeos de registros, perfiles de pozos, que se conocen en inglés como well logs, la ventaja de ello es que son bastante económicos. Económicos desde el punto de vista de que el valor del registro para la información obtenida es bastante bajo. Uno puede correr un registro por varias horas y así, ¿verdad?, la información que obtengo mediante ese registro nos devuelve el costo de haber bajado la herramienta dentro del pozo. Al yo tener un grupo de registros, yo puedo establecer correlaciones de diferentes registros y ver con más certeza dónde está la zona de interés que quiero yo evaluar. Recuerden que la última evaluación de un pozo
ante la presencia de hidrocarburos es cuando el pozo perfora la zona o cañonea la zona, el área dentro del pozo que me interesa, al cañonearlo, y al bajar la presión del pozo, ésta se venga con hidrocarburos a la superficie o con el fluido que esté contenido en la zona. Ahí tenemos unas gráficas. A la derecha tenemos un registro eléctrico que me está mostrando un cuerpo de arena, ¿verdad? Un cuerpo de arena donde existe una mayor resistividad en la parte superior y una menor resistividad en la parte de abajo. La arena en este registro tiene, ¿verdad? Es bastante ancha. Tiene 25 pies de arena, ¿correcto? 25 pies de arena, ¿verdad? Donde en la parte superior la resistividad total me está diciendo que es factible la presencia de hidrocarburos y en la parte de abajo me dice que es factible la presencia de agua. Entonces, es como un cardiograma, como un electrocardiograma que se le toma al corazón. Dependiendo de la secuencia que tenga el electro, dirá qué anomalía puede haber en el corazón. Igual pasa con el pozo. Es un electro que se le corre al pozo. Aquí tenemos unos camiones de sísmica hacia la parte izquierda y un avión midiendo gravimetría en una zona. Por supuesto, esto abarca más área de estudio. Esta tiene que hacerse paso a paso y dura un poco más. Sin embargo, todos estos métodos geológicos, geofísicos, solamente podrán dar certeza de que existe hidrocarburo si usted perfora la zona y el fluido que venga a la superficie sea petróleo. Y tenemos una descripción más general de qué trata el método gravimétrico, donde se utiliza, como dijimos anteriormente, en formaciones salinas. Tiene un bajo costo, ¿verdad? Nos da, vamos a decir, nos reduce una incertidumbre en una zona para poder utilizar otros métodos para tratar de seguir reduciendo esa incertidumbre. Ahí tenemos una figura del equipo que representa un gravímetro. Y como vemos acá, un helicóptero bajando la herramienta y corriendo la herramienta en una zona. Así realizamos la medición gravimétrica. El magnetómetro. Ahí tenemos otra de las herramientas que utilizamos. Vemos su principio, ¿verdad? Mide la intensidad magnética de la roca. A medida que usted va profundizando, va consiguiendo rocas que tengan minerales metálicos. Por lo tanto, presentarán mayor magnetismo. Entonces, esto nos ayuda también a identificar y separar y delimitar el tipo de roca que queremos conseguir. También es un método de bajo costo. La sísmica, la que mayor se utiliza, quizás haya visto usted haya visto algunos camiones grandes, sobre todo de la empresa Schlumberger, ¿verdad? Que van al terreno, a las áreas, al campo, ¿verdad? Y generan, ¿verdad?, la información mediante sísmica. En sísmica se utiliza una fuente sonora, una explosión o un impacto que se efectúa en el terreno. La señal que produce es recogida y se registra en otros puntos del mismo terreno. Por lo general, los camiones tienen los equipos adecuados para registrar esa información. Se coloca una gran cantidad de receptores a lo largo del terreno
se hace la explosión y esos equipos se encargan de recoger las respuestas de las rocas o de los fluidos presentes en la zona y se almacenan en el camión. Existen dos variantes de la sísmica de refracción y la sísmica de reflexión. La refracción se basa en la medición de la velocidad de propagación de las ondas en los distintos tipos de roca. La respuesta es más rápida, tiene mayor velocidad en aquellas zonas donde la roca es más dura. Recuerden que estamos buscando una posible trampa. Las trampas son sellos, ¿verdad? Sellos de zonas donde posible exista hidrocarburos. Un sello es un indicativo de que hay una trampa. La sísmica de reflexión es más fiable y más utilizada. Está muy depurada hoy en día. Se utilizan señales digitalizadas que permiten un reproceso de eliminación de ruidos y una gran calidad en la interpretación. ¿Qué son captadores o geófonos? Son los encargados de captar y registrar el movimiento del suelo que genera por la onda reflejada en las discontinuidades existentes en el subsuelo. Para que usted vea, los equipos se encargan de recoger la información de esas discontinuidades. Usted puede saber en forma certera qué forma tiene la estructura que está usted investigando y dónde se encuentran esas estructuras. Ahí tenemos un camión de sísmica. ¿Okay? Si ustedes ven la parte del centro, ¿verdad? Esta es la parte que se encarga de enviar el sonido al subsuelo. Inicialmente, estos camiones no tenían esta parte, sino que el sonido se reflejaba o se producía haciendo estallar una carga en superficie. ¿Ah? Esa explosión de la carga generaba una onda que viajaba a través de los estratos del subsuelo. Y en el camión existían los receptores que se encargaban de recoger esa información. En este camión, que es más moderno de lo que se están utilizando ahorita, el camión se levanta sobre la parte central y la parte central se encarga por vibración de enviar las ondas al subsuelo. Ahí tenemos una gráfica de cómo es el funcionamiento. Se envía la carga o la vibración al suelo y el suelo o la estructura regresa la información que puede ser dependiendo de velocidad, ¿verdad? ¿verdad? Si es más dura, tendrá mayor velocidad y si es menos dura, tendrá menos velocidad. Y estos son los receptores que se encargan de recibir esa información. Como ven, aquí tenemos una imagen en una duna, en el desierto. Se colocan varios de estos equipos en línea recta a través del desierto y se mide la información que las rocas que están debajo de las dunas nos facilitan. Recuerden que los desiertos antes eran mares. Quedó la arena, el sedimento y debajo de la arena están las estructuras. La mayor producción de petróleo del mundo viene de zonas que están bajo el desierto, bajo las rocas, bajo el desierto. Arabia Saudita produce petróleo de extensas zonas de desierto. Y estas son gráficas donde se refleja cómo son las discontinuidades en las estructuras subterráneas.
Toda esta información se obtiene a través de la sísmica. Aquí tenemos otra interpretación de esta sísmica. Se ven las estructuras, las formas que tienen. Aquí el corrimiento de esta zona se aprecia. Como ven, es bastante información que estos equipos regresan a superficie sobre cuál es la forma que pueda tener una estructura debajo del subsuelo. Aquí tenemos gráficas de la sísmica marina. Es el mismo principio que la sísmica terrestre, solo que el receptor se conoce como hidrófono, que son los que se encargan de registrar diferencias de presión. Un barco va enviando, lleva arrastrados los hidrófonos y va enviando señales a las estructuras, y estas estructuras, dependiendo del tipo, van reflejando esas ondas, esas respuestas en los hidrófonos que están en la superficie del mar. Y aquí tenemos la respuesta ya analizada, depurada, de qué forma tiene la estructura. Como ven, esta gráfica es muy similar a la otra, pero es más completa. Es una gráfica en 3D. Usted puede ver en 3D cuál es la forma de la estructura que está abajo. No hay que olvidar que todas las técnicas anteriormente mencionadas solo sugieren la posibilidad de la existencia o no de un yacimiento de hidrocarburos. La confirmación, delimitación y caracterización de un posible yacimiento requiere ineludiblemente la realización de numerosos sondeos. Muchos de ellos secos, pero que a través de registros de pozos y pruebas de producción que se realizan en los mismos, podemos proporcionar una evaluación de la formación. ¿Ok? Sondeo. Hay que perforar siempre para obtener la certeza de que exista un yacimiento con hidrocarburos. Los métodos lo que nos hacen es dar una información más completa y detallada. ¿Okay? Ninguno de los resultados obtenidos en estos registros puede ser considerada como determinante, sino que al igual que lo que ocurre en geofísica, será la comparación ponderada. Debo comparar la información geofísica con la información geológica y para terminar de comparar la información que estoy obteniendo cuando perforo el pozo. Eso es lo que nos va a permitir ratificar o descartar una determinada hipótesis sobre la presencia o no de hidrocarburos en el área. En estos sondeos siempre hay que tener ciertas precauciones, porque la propia ejecución del sondeo puede ocultar la presencia de hidrocarburos. En efecto, cuando usted realiza un sondeo, utiliza un fluido que le permite a usted perforar. Ese fluido es lo que se conoce como el lodo de perforación. Ese lodo de perforación que se utiliza, ¿verdad?, puede enmascarar a veces la presencia
de los hidrocarburos, ya que ese lodo, por diferencia de presión, penetra en la formación como un filtrado. Ese filtrado en la zona próxima de la pared del pozo, cuando usted baje un registro, puede alterar la lectura en ese registro. Si el lodo es a base de agua, ¿verdad? Ese filtrado puede enmascarar la presencia. No registra hidrocarburos, sino que registra agua. Para ello hay que hacerle correcciones a ese registro para eliminar eso que pueda estar afectando el registro. Puede obturar el poro de la formación, disminuye la porosidad, el registro puede disminuir, pues ese lodo puede disminuir la porosidad que esté leyendo el registro. E incluso desplaza los hidrocarburos lejos del pozo, porque la columna de fluido dentro del pozo ejerce una presión, ¿verdad? Y esa presión, a medida que se profundiza el pozo, va a ser mayor, y eso puede ir desplazando fluidos que estén cerca de la entrada del pozo, de la boca del pozo, ¿verdad? En las paredes, y eso puede también influir en la respuesta. Y el objeto principal de un sondeo exploratorio es, pues, evaluar la formación, realizando mediciones o registros continuos que adecuadamente interpretados permiten valorar las posibilidades de explotación que se puedan presentar en los distintos estratos. Estos registros efectuados, o well logs, pueden agruparse en dos categorías diferentes, según se realicen mientras se perfora o bien con posterioridad a que el pozo o una parte del mismo haya sido perforada. Entre los registros que se realizan simultáneamente con la perforación, caben mencionar los registros de muck logging, son registros de lodo, que analizan los detritus. ¿Qué son los detritus? Los detritos son las partes de roca que la mecha o la barrena va cortando, que suben a la superficie a través del lodo. Entonces, los registros del lodo permiten, ¿verdad?, registrar los detritos arrastrados durante la perforación. Existen otros registros como los MWD, que son mediciones mediante la perforación, que pueden realizar ciertos equipos autónomos situados en el extremo inferior de la sarta de perforación, en la parte final cerca de la barrena de perforación. Estos equipos pretenden controlar la desviación del pozo, ¿verdad? Controlan la desviación del cono, indican qué tan desviado puede ir un pozo. Siempre, ¿cómo decir? El objetivo es perforar siempre un pozo vertical, pero a veces en el recorrido se puede ir desviando. Y entonces estos registros de MWD le permiten a usted corregir esa desviación que pueda tener el pozo. Miden temperatura, presión de lodo, resistividad y radioactividad natural de la formación. Mientras usted está perforando, usted puede también tomar núcleos, extracción de testigos o toma de núcleos en la formación, los registros eléctricos y las pruebas de producción. Eso se puede hacer mientras usted está perforando un pozo. Entonces, un sondeo exploratorio nos permite extraer núcleos de roca formados del fondo, ¿verdad? O de las paredes del pozo a distinta profundidad. Entonces usted va teniendo una secuencia a medida que avanza la perforación de cómo es el tipo de roca que usted va atravesando con la mecha. Cada cierto tiempo usted toma un núcleo, saca el núcleo, lo lleva al laboratorio y analiza el tipo de estructura o si la estructura que usted está recogiendo en el núcleo viene impregnada de hidrocarburos o muestra trazas de gas, que también es indicativo de hidrocarburos.
Este análisis y observación dará información fidedigna, mas no conclusiva, de la presencia de hidrocarburos. ¿Okay? Hace falta otras pruebas para estar en presencia de un descubrimiento de importancia económica. El análisis que se le hace a estos testigos núcleos nos pueden indicar cantidades de los gases hidrocarbonados incorporados al lodo de perforación, cantidad de petróleo en el lodo de perforación, cantidad de petróleo y gas en el detritus, formaciones atravesadas y estimación visual de la porosidad. Ahí tenemos una gráfica de las herramientas, ¿verdad? Y como ven, una empresa seria tiene su biblioteca o lo que se conoce normalmente en la industria como la nucleoteca. La nucleoteca no es más que un recinto donde se guardan los núcleos que se toman en la perforación de un pozo. Ahí tenemos un registro donde nos dan un análisis de cromatografía de gas pie a pie y la descripción de lo que está leyendo el registro o lo que pueda contener la formación. Registros de pozos. Vamos a hablar ahora más específicamente. Ven. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar ahora. No. Vamos a parar por hoy hasta aquí. Para la próxima clase, en esta semana, hablar específicamente de los registros a pozos, porque esta parte es bastante importante y necesita ser manejada con más detenimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a parar por hoy y continuamos en la próxima videoconferencia. Le daré la fecha en el sistema de cuándo va a ser la próxima videoconferencia. Ok. Hemos parado y paramos acá para que pues, ustedes puedan manejar la información, asimilen la información y si tienen alguna pregunta, la puedan hacer a través de la plataforma o a través del WhatsApp del 04-24-5161-730. Recuerden que la actividad evaluada número 2 ya fue colocada en la plataforma y tiene fecha de entrega para el 9, si no me equivoco, 8 del mes. ¿Okay? Esta semana vamos a terminar con el tema 2 y así pueden ustedes desarrollar la actividad evaluada número 2. Ya la pueden ir comenzando a desarrollar. Ok, no me queda más nada por decir y me despido hasta la próxima videoconferencia.